Bienvenidos a otro episodio de Cultura Financiera. Mi nombre es Roque Jr. y si eres nueva al canal, bienvenido, bienvenida. Recuerda darle like al video después que lo vea, obviamente, si te gustó. Y suscríbete al canal. Recuerda de comentar si quieres ver algún tipo de tema que te gustaría que te hable. Y de darle a la campanita para recibir notificaciones cuando postee un nuevo video. Y esa notificación te llegue a tu celular y te indique de que he posteado un nuevo video con nueva información para compartirte gratuitamente para mejorar tu vida financiera e incrementar tu bolsillo. Gracias. El día de hoy les voy a hablar acerca de 14 métodos, 14 cosas que puedes hacer para aumentar tu valor neto. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque son 14 puntos. Pero si no sabes lo que es el valor neto, para las personas que no lo saben, no podemos asumir de que todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Las personas que no saben qué es el valor neto es simplemente el conglomerado de todos tus bienes, todo tu dinero, todo el dinero que tienes invertido, todo lo que financieramente tiene valor, tus posesiones, todo lo que es dinero y lo que puede convertirse y canjearse por dinero. Se acumula todo eso: tu casa, tu carro, tu teléfono, tu computadora, el dinero que tienes en el banco, el dinero que tienes en las cuentas de ahorro, el dinero que tienes en tus cuentas de inversiones, todo. Pues sumando todo eso, la cantidad, ese es tu valor neto. Por ejemplo, Jeff Bezos, el señor que es dueño y creador de la página de Amazon.com, que ha causado tanto revuelo en el planeta Tierra, ya que producto de la aparición de esa página web, muchas compañías, muchas empresas han ido desapareciendo. Por ejemplo, Sears es una de ellas, una empresa ya centenaria que, bueno, 97 años, casi 100 años. Este señor Jeff Bezos, su valor neto, o sea, el conglomerado de todas sus posesiones, todo el dinero que él tiene, constituye alrededor de 177 billones de dólares. ¿Sabes lo que representa 177 billones de dólares? Pues ahí lo tienes. Dios. Ejemplo número 2, Elon Musk. Elon Musk, si no sabes quién es Elon Musk es un señor que casi todo lo que él toca lo convierte en oro. Él fue el co-creador de la página PayPal, que es una de las primeras billeteras electrónicas en donde la gente puede pagar de una manera segura dinero a otras personas sin necesariamente tener que darle a esa persona tu información de tu tarjeta de crédito o de cuenta de cheque. También creó la compañía Tesla, que es la famosa compañía por los vehículos Tesla, los primeros vehículos eléctricos, la primera compañía diseñada solamente para vehículos eléctricos, y también es el creador de la compañía espacial SpaceX, que es actualmente la compañía privada número 1-A para todos los países del mundo poder enviar sus cargas y cosas satelitales al espacio, y él planea prontamente, en unos pocos años, poder empezar la peligrosa misión de llevar los primeros seres humanos al planeta Marte. Su valor neto es de Dios. Bueno, la lista sigue, pero el video tenemos que contar estos 14 puntos, pero solamente quería darle un ejemplo de lo que se refiere el tener el valor neto. En la página lexingtonlaw.com hablan acerca del valor neto promedio por edad para los estadounidenses, personas que vivimos aquí en los Estados Unidos, y aquí lo dividen en dos tipos de cantidades: el valor neto medio y el patrimonio neto medio. Esta columna ignórenla porque realmente es lo que deberíamos de tener, pero es imposible a menos que haya empezado a invertir desde que naciste. Así que realmente el valor neto medio es más realista. Entre los 35 y 44 años
tu acumulación de riqueza debería estar alrededor de $91,000 y entre los 45 y 54 años entre 168,800. Esto es lo que por lo regular las personas tienen a estas edades y esta es la cantidad que deberíamos de tener a esa edad. Como les había mencionado en otros videos acerca de que los especialistas en finanzas hablan que lo aconsejable es tener 1 millón o más de $1 millón para la edad de retiro, que viene siendo ya después de los 62 años. Como podrán ver en la página web, pues el patrimonio neto medio está por encima de $1 millón cuando ya estamos llegando a la edad de los 60 años, que es lo que deberíamos de tener, pero no es algo común. Así que a esta edad, estas son las cifras que se ven hoy en día en las cuentas de inversión, en las cuentas bancarias de muchas personas. Y si no has visto este video que posteé aquí en Cultura Financiera acerca de 10 países donde puedes retirarte con $200,000 en tus cuentas de inversión, en tus cuentas en total, en todo tu dinero, para retirarte por lo menos 30 años después de que te jubiles, pues te recomiendo mucho que veas ese video. Bien, entonces, ¿qué puedes hacer para aumentar ese patrimonio neto medio? Para poder tener tu valor neto medio más alto. ¿Qué puedes hacer para aumentar eso? Pues lo primero que debes de hacer es invertir en ti mismo o en ti mismo. Tu primera, número 1A, mayor inversión que puedes hacer es en ti mismo, en educarte, en conseguir qué tipo de información puedes usar para tu beneficio y poder incrementar tus finanzas, ya sea a través de dedicar tiempo a la universidad o dedicarle tiempo a un curso técnico con el cual puedas ganar más dinero, ahorrar más dinero y poder invertir más dinero más rápidamente. La segunda más grande inversión que vas a poder hacer es en la persona con la cual vas a decidir casarte y vivir toda tu vida. Pues directa o indirectamente esa persona afecta tus finanzas. Otra forma en la que puedes invertir en ti mismo, en ti misma, es en suscribirte al canal y aprender gratuitamente todas estas informaciones que les comparto para que puedan incrementar su conocimiento financiero y de por sí incrementar su bolsillo, sus finanzas para el resto de sus vidas. Así que dale like al video, suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que poste un video y comparte el video. Cosa número 2. La otra cosa que puedes hacer es invertir constantemente tus ingresos. Es decir, de cambiar tu manera de pensar acerca del dinero que recibes, no como una manera de ahora tengo dinero, ahora lo voy a gastar. No, lo que debes de hacer es pensar qué porcentaje me puedo pagar a mí mismo, como un cheque a ti mismo, después de que recibes tu cheque. Entonces lo que tienes que hacer es tomar una cantidad que decides para poder usarla en las cosas que te gusta hacer, ya sea salir a pasear o comprarte cosas en el internet, pero una mayor cantidad para pagarte a ti mismo. Así como le pagas a los acreedores por tu casa o tu vehículo, o así como le pagas a las compañías de teléfono y de internet, de agua, de electricidad, etcétera, pues así mismo debes de verte a ti, a tu persona, como una compañía en la cual también te estás invirtiendo y le estás pagando. Tú te estás pagando a ti mismo. Por ejemplo, yo cuando compré mi vehículo hace unos años atrás, que ya lo pagué hace muchísimos años atrás, pues lo compré casi nuevo. Lo único que tenía eran 21,000 millas. Y duré un tiempo pagando el vehículo cada mes. Creo que eran $258 con 2 centavos. Cuando dejé de pagar ese dinero a esa empresa, pues me dije, bueno, pues lo que voy a hacer es que este dinero ahora lo voy a ahorrar. El dinero que le pagaba a ellos me lo voy a ahorrar yo ahora. Pues esa mentalidad de pagarme a mí mismo nunca cesó y por eso mi valor neto incrementó exponencialmente. Pues esta es la idea del segundo paso. Paso número 3. No espere a tocar fondo. O sea, no espere hasta el último momento para decidir ahorrar, para decidir gastar menos y decidir no despilfarrar el poco dinero que haces con la única entrada de dinero que tienes. Para aquellas personas que tienden con regularidad tener su cuenta de cheque en rojo, o sea que si tienen $1,000, pues usan 1,200 y ahora le deben $200 al banco. No esperes llegar ahí para decidir ahorrar o decidir tomar mejores decisiones.
Lo que tienes que hacer es tener la mentalidad de que el dinero atrae el dinero. Mientras más dinero tienes, más dinero acarreas. Eso es una sencilla ley del universo. Por eso los ricos siempre tienen más dinero y los pobres nunca tienen, porque la pobreza también atrae pobreza. Sea lo que sea que tienes en tu vida, atraerás más de ello. Si no me crees, pues simplemente toma la iniciativa de probar que estoy en lo incorrecto y empieza a ahorrar dinero. Cuando ves que tienes $100 en tu cuenta bancaria, pues para la siguiente semana o el siguiente mes trata de tener 200. Y luego para la siguiente semana o el siguiente mes 500. Y vas a ver cómo de alguna manera el dinero simplemente va aumentando. Y cada vez que veas tu cuenta bancaria vas a ver más y más. Y no vas a saber qué era lo que estabas haciendo antes que te impedía tener tanto dinero como el que tienes ahora. La ley de que el dinero atrae el dinero. Mientras más dinero tienes en tu cuenta, más dinero tienes en tu cuenta. Aumenta las contribuciones que haces en tu cuenta de inversión de 401k o de 403b cada año. Si tienes un empleo y trabajas más de 32 horas a la semana, pues es muy probable de que tengas un 401k o un 403b para aquellas personas que son, por ejemplo, profesores, profesoras. Pues esas cuentas fueron diseñadas para que la gente pudiera tener un dinero guardado y no dependiera solamente del Social Security. Sí, si tienes un Social Security, ese número de identificación te permitirá a tu edad de retiro recibir un dinero directamente del gobierno para ayudarte en tus gastos médicos y en tus gastos generales mensualmente. Pero no es suficiente. Estamos hablando de unos $1000 quizá o menos de ahí. Dependiendo, incluso se está hablando de que quizás a la edad de retiro de nosotros los millennials, pues muy probablemente no haya dinero en las reservas para las personas que tenemos Social Security para nuestros gastos. Por eso se diseñaron las cuentas de 401k, 403b y otras cuentas como las de Roth IRA y IRA tradicional para poner dinero ahí, y ese dinero se invierte por sí solo en diferentes compañías y cosas así, en diferentes compañías y fondos, los cuales hacen de que ese dinero crezca a través del milagro financiero del interés compuesto, lo cual hace que los intereses hagan intereses sobre los intereses. Es como una tarjeta de crédito en la que tú debes el dinero y por eso los intereses van acarreándose sobre los intereses, y por eso debes y debes y debes y nunca terminas de pagarla. Pues en vez de generar una deuda, cuando pones dinero en un 401k o un 403b, un Roth IRA tradicional, pues lo que ocurre es que en vez de deber dinero, estás acarreando dinero que es tuyo. Si no sabes de qué cuentas yo te estaba hablando en este momento, pues cuentas de 401k, 403b son cuentas de impuesto retardado, en el sentido de que el impuesto sobre el dinero que pones en estas cuentas no se te impone en el momento que pones ese dinero allí, sino cuando llegas a tu edad de retiro y decides sacar dinero. Solamente allí te cobran impuestos. Las cuentas de Roth IRA y IRA tradicional, la diferencia es de que el dinero que pones allí es dinero que ya ha sido taxeado. Los impuestos ya se han atribuido en esa cantidad de dinero y es dinero que es directamente de tu bolsillo a esas cuentas. Y a diferencia de las cuentas de 401k y 403b, es un dinero que viene directamente de tu cheque antes de ser taxado. Pues el consejo número 4 es de incrementar las contribuciones cada año. Se recomienda de que pues pongamos alrededor de 15% de lo que ganamos en nuestro cheque en estas cuentas, o de que si empiezas con 3%, pues cada año vas aumentando 1%, 1%, 1% hasta llegar a esa cifra. Lo máximo que puedes contribuir es 28% al año. Para que entiendas más o menos la importancia de contribuir a estas cuentas, te voy a hablar de un compañero de trabajo joven que en el empleo, al vivir con sus padres, pues sabía de que estaba ahorrándose muchísimo dinero. Pues lo que él hacía era que ponía 28%, lo máximo que puedes poner, en su cuenta de 401k de retiro. Entonces, al hacer eso, pues ya llegaba a un límite en el que ya no podía poner más dinero en su cuenta. El sistema de 401k, ya después de que tienes cierta cantidad de dinero, pues no te permite poner más en la cuenta en el transcurso de un año. Pues lo que él
hizo fue hacer eso por 5 años y en 5 años pudo acumular suficiente dinero para comprar su casa de 200,000 y pico de dólares o 300,000 y pico de dólares, una casa grandísima, cash. Ya. En otras palabras, él compró una casa y esa casa no la debe. La primera casa que compró en toda su vida no la debe. O sea, la pagó por completo. Lo que muchas personas duran 30 años haciendo, pagando su casa, él lo hizo en 5. El paso número 5 es bien sencillo, pero a muchas personas se le hace difícil de hacer. Y es de que debes de entender de que tu patrimonio, de tu valor neto, es algo que ocurre con el tiempo, no es algo que pasa así de inmediato, sino que es algo progresivo. Por eso debes de automatizar esa cantidad de dinero que decides sacar y olvidarte de eso, saber de que te estás pagando y simplemente esperar. Con el tiempo esa cantidad va aumentándose. Así que lo que debes de hacer es tratar de evitar el pensar en cómo puedes impresionar a personas que realmente no te interesan y hasta te desagradan. No gastar dinero en cosas que realmente no necesitas. Por eso siempre hablo aquí en el canal acerca de la diferencia entre las cosas que necesitas y las cosas que son primordiales. Paso número 6. Aprende a cómo invertir. La inversión en la bolsa de valores es un maratón, no una carrera. O sea que es algo que debes de hacer pensando a largo plazo y no de inmediato. Mientras más inmediato o más inmediata es tu inversión, es mucho más arriesgado. Y todo tipo de inversión, aunque sea a largo plazo, es arriesgado, pero el riesgo es mucho menor. Así que el consejo es de aprender a invertir. La otra cosa que se aconseja es de hacer algo que realmente te llene, algo que te guste hacer. Puede que no sea algo que estás haciendo en este momento para ganar dinero, sin embargo hay muchas otras cosas que quizás tengas en mente que desearías hacer y no has invertido el tiempo para leer cómo expandir eso, cómo hacerlo mejor para que te traiga riqueza a tu vida. Si trabajas miserablemente por 40 horas a la semana, es muy diferente a trabajar 80 horas por algo que amas, que esas 80 horas no las sientes porque es algo que te gusta hacer. La otra cosa que te puede ayudar a aumentar tu valor neto es de tener una meta en específico. Ser sumamente específico es muy importante. Si quieres aumentar tus finanzas, pues empieza con tener una meta. Como les mencioné antes, si quieres tener $100 en tu cuenta, pues empieza por ahí. $500 empieza por ahí. Y así sucesivamente. ¿Quieres luego comprarte un vehículo y no deber nada? Pues esa es una buena meta. Comprarte una casa o tener un buen down payment, eso es otra meta. Irte de viaje con tu familia, eso es otra meta. Cosas que realmente necesitan dinero y para poder hacerlas debes primero aumentar tu finanza, guardar ese dinero y ser disciplinado al tener esa meta. Otra cosa que puedes hacer es diversificar. Diversificación es simplemente no poner todos los huevos de oro en una misma canasta. O sea que si vas a invertir, no solamente inviertas todo tu dinero en Google o en Facebook nada más. También puedes invertir, por ejemplo, en Bank of America o en Coca-Cola o en Walmart, o puedes invertir en tu servicio de utilidades local. Pues estás diversificando, no poniendo todo tu dinero solamente en los ámbitos de tecnología o en los ámbitos de electricidad, los ámbitos de salubridad, etcétera. Diversificar, no poner todos los huevos de oro en una misma canasta. Otro punto muy importante, quizás el más importante, es que debes de creer que puedes hacerlo. La mayoría de las personas que ven mis videos son personas que, como yo, no nacieron ricas y quieren aumentar su riqueza. Pues no es algo que es fantástico, no es algo imposible. Mucha de la gente hoy en día que son millonarios, multimillonarios, como las personas que les he mencionado en este video, en un momento no lo fueron. Eran personas que, como tú y como yo, simplemente soñaban con serlo y lo lograron. Pero si no lo creen, si no hubiesen creído que lo podían lograr, no lo hubiesen hecho. Entonces es muy importante creer de que puedes ser rico, que puedes ser la primera persona rica en tu familia. La riqueza no tiene que ver con el dinero en sí. El dinero es un síntoma de la riqueza. La riqueza empieza aquí entre tus orejas. Para muchas personas quizás no entiendan este punto y si has llegado hasta este punto del video, pues felicidades, esta es la parte más importante del video. La riqueza no viene de la cantidad de dinero que tiene una persona.
¿Cuántas personas tú no has escuchado que se han ganado la lotería? Millones de dólares y lo pierden todo en una sola generación. Es producto de que no tienen el conocimiento. Lo primero que hacen es comprar casas enormes, ropas carísimas, carros carísimos y todo para que lo vean. Y al final y al cabo vienen gente, familiares que le viven rogando por dinero, que se lo dan y el dinero de momento se desaparece. Yo conozco personas que han gastado cientos de miles de dólares en una oportunidad, aún después de haber ganado demandas, y han perdido todo ese dinero. No lo tienen en ningún lugar. Dinero que muy bien hubiesen podido poner en una cuenta CD o en una cuenta de ahorro o en una cuenta de Roth IRA, y ese dinero estaría ahora mismo creciendo, llegando a los millones de dólares en unos 10, 15, 20 años. Sin embargo, lo gastaron en cosas que querían y que realmente no necesitaban, afectando el futuro de sus propios hijos. Entonces, la riqueza realmente no tiene absolutamente nada que ver con el dinero. El dinero es un síntoma de la riqueza. Por eso es que hay familias pobres que se ganan la lotería y luego lo pierden todo. Y hay familias ricas en las cuales el dinero nunca se les gasta porque el conocimiento pasa de generación en generación a cómo mantener esa riqueza. Por eso el creer que puedes ser rico es lo primordial, lo que tienes en tu mente, no necesariamente lo que tienes en tu bolsillo. Otra cosa que debes de hacer para poder aumentar tu riqueza, tu valor neto, es de saber qué es lo que quieres en tu vida, qué quieres manifestar en tu vida. Si quieres tener una casa inmensa en donde va a estar 90% vacía para que otras personas vean, oh, fulano, fulana tiene una casa enorme, o tener un vehículo súper caro para que la gente te vea en ese vehículo, pues ya eso es otra cosa a, por ejemplo, poder tener la libertad financiera de poder viajar y conocer el mundo sin tener que estarle pidiendo a nadie por vacaciones. O quizás tener una granja, un lugar bien bonito donde puedas vivir, tener animales, en donde no tengas que visitar el supermercado tanto como lo visitas hoy. Porque tú mismo generas tu propia comida, tu propio alimento. Estar saludable y tener el dinero suficiente para cualquier eventualidad médica que se presente. ¿Qué realmente quieres tener en tu vida? La otra cosa que debes de hacer es de salir de tu zona de confort. Si eres una persona que simplemente se levanta todas las mañanas para ir a trabajar, se pasa 8, 10, 12 horas trabajando, luego vuelve a su casa a ver televisión y a repetir lo mismo todos los días, debes salir de esa zona de confort. Debes buscar la manera de cómo dedicar tiempo, así como le dedicas a tu empleo, dedicártelo a ti. En qué cosas puedes aprender para mejorar tu situación económica. No depender de un trabajo en específico. Quizá esa idea de ese negocio, ese libro que quieres hacer, esa idea, pues las puedes desarrollar. Y eso requiere de tomar cierto nivel de riesgo. El que nada arriesga, nada gana. Hay muchísima gente inteligentísima que producto de su inteligencia ven mentalmente las cosas negativas que pueden suceder si toman ese riesgo. Y realmente esas personas inteligentísimas resultan siempre ser los empleados de personas mucho más brutas que ellos, que tienen todo. Gente que no tienen ningún tipo de educación, ningún tipo de título, y sin embargo son gente millonaria, gente con muchísimo dinero que sí tiene gente con título trabajando para ellos. Es como Elon Musk, el creador de PayPal, dueño de Tesla y dueño de la compañía SpaceX, que dice de que él nunca fue a Harvard, pero tiene gente que sí fue a Harvard trabajando para él. Y por último, ya es de recortar gastos innecesarios. O sea, eso es básico. Lo dejé de último porque es algo sumamente básico. Debes de dejar de gastar en cosas que no realmente necesitas. Si eres una persona que tiende a gastar o necesita gastar ciertas cosas al mes, pues ten un budget. Ten una cantidad en específico que quieres gastar al mes para poder usar ese dinero y nunca pasarte de ahí para gastar en eso y el resto ahorrarlo e invertirlo. Es como el que va al casino, que se le recomienda que simplemente tome una cantidad en cash y vaya a jugar ese dinero si eres un apostador, una apostadora, y dejes tu billetera en el carro. Pues esa cantidad es la que vas a usar para divertirte si apostar dinero es tu diversión. Pues igualmente es la persona que no apuesta y no va al casino, pero que le gusta estar comprando café todos los días,
que le gusta ir al restaurante todos los fines de semana, que le gusta ir al mall todo el tiempo, que compra muchísimas cosas en el internet todo el tiempo, pues estás haciendo lo mismo, gastando dinero sin darte cuenta cuánto estás gastando, y son cosas que son innecesarias, no cosas que realmente necesitas. Bueno, felicidades, has llegado al final del video, y la otra cosa que debes de hacer para aumentar tus finanzas es suscribirte al canal. Sí, suscríbete al canal. En este canal yo te doy información gratuitamente de una manera amena y coloquial, sin usar mucha jerga, y la poca jerga que uso te la explico para que entiendas, y sin darte cuenta, al ver mis videos te estás haciendo rico, te estás haciendo rica, porque la riqueza está aquí, no en tu bolsillo. Lo que tienes aquí crea el síntoma de más dinero en tu cuenta bancaria. No porque tienes más dinero ahora sabes más cómo manejarlo. ¿Entiendes la diferencia? Por eso es importante que te suscribas, le des like al video, cliques la campanita para recibir notificaciones en tu celular cada vez que postee un video con nueva información gratuita para ti, y de compartir el video a personas que les interesan estos temas para aumentar sus finanzas. Mi nombre es Roque Jr. y este ha sido otro episodio de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao, chao. Por ejemplo,